Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer este hermoso punto. Con este punto tejí una bufanda. Es una hermosura. Se teje muy fácil, repetimos 4 vueltas a lo alto. Lado derecho y lado del revés. Aquí en esta muestra tejí 4 motivos a lo ancho y bueno, y a lo largo. La bufanda mide 135 centímetros y a lo ancho 22 centímetros. Usé este estambre 70% cotón, o sea algodón, 30% merino. Para tejer con aguja número 4 o 5 se recomienda. Tejí con aguja número 4 y medio esta bufanda. Así es esta lana. Esto es lo que me quedó de 3 ovillos. Cada ovillo pesa 50 gramos, por eso la bufanda pesa 150 gramos. Muy livianita. Bueno, vamos a ver ahora cómo la tejemos. Para tejer esta bufanda sobre las agujas montamos 41 puntos para tejer 4 motivos. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 9 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde. A lo alto repetimos 4 vueltas. Tengo sobre las agujas 23 puntos montados. Voy a tejer 2 motivos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo. Un punto al revés. Pasamos un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido. Punto revés, 6 puntos al derecho, repito el motivo, punto revés, pasamos un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, punto revés, 6 puntos al derecho. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Punto revés. Pasamos un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido. Punto revés. Y último punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 2. Punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, punto al derecho. Punto revés. Derecho, 6 puntos al revés, y repito el motivo, derecho, revés, derecho, 6 puntos al revés. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Tejemos punto derecho, punto revés, derecho, punto del borde, tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer, primer motivo, punto revés, pasamos un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, punto revés. Ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Primero voy a cambiar la orientación de los puntos, porque si tejemos así los 3 puntos juntos al derecho, el punto aquí abajo se va a cruzar. Va a salir punto cruzado. No es lo que queremos, por eso damos vuelta de esta forma. 3 puntos. Tomamos los puntos así por delante. 3 puntos juntos al derecho, lazada, otra lazada, y ahora tejemos
3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido y repito el motivo. Punto revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, punto revés, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada, otra lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, sería punto revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, punto revés, último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, punto del borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto derecho, punto revés, miren, este punto al revés de este lado lo pasamos sin tejer y ahora lo tejemos al revés, pero fíjense de tomar el punto de esta forma por detrás para que el punto no sea cruzado, o sea, no lo voy a tejer así al revés, así no, porque el punto de atrás ahí se está cruzando, ¿ven? No es lo que queremos, por eso voy a tejerlo por detrás para que el punto quede abierto. Punto derecho, tejemos revés, lazada, esta doble lazada tejemos así, primer lazada por delante, segunda lazada, punto revés por detrás, revés cruzado, lazada, punto revés. Una vez más, repito el motivo, derecho, revés, derecho, punto revés, lazada, punto revés, revés retorcido, lazada, revés, derecho, punto revés, derecho, punto del borde. Bueno, y así voy a seguir tejiendo, repitiendo estas 4 vueltas. O sea, sería que nosotros tenemos que tejer ahora la vuelta número 5, ¿no? ¿Cómo la vamos a tejer? Punto del borde, tejemos primer motivo, punto revés, paso punto sin tejer, punto revés, 6 puntos al derecho, lazada al derecho, así de esta forma, lazada con derecho, punto abierto, revés, repito el motivo, revés, paso punto sin tejer, revés, 6 puntos al derecho, puntos de equilibrio, revés, paso punto sin tejer, revés, punto del borde. En la vuelta número 6 tejemos punto, primer motivo, punto derecho, revés, derecho, 6 puntos al revés, tejimos primer motivo, lo vamos a repetir, derecho, revés, derecho, 6 puntos al revés,
puntos de equilibrio, derecho, revés, derecho, punto del borde. Y vamos a tejer 2 vueltas más, sería la número 7, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, punto revés, paso, punto sin tejer, la hebra atrás, punto revés. Aquí acomodamos los puntos de esta forma para tejerlo 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 lazadas, y ahora 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Y repito el motivo, sería punto revés, paso, punto sin tejer, revés, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, el punto se va inclinándose hacia la derecha, 2 lazadas, y ahora 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, y puntos de equilibrio, revés, paso, punto sin tejer, revés, punto del borde. Y tejemos vuelta número 8, la última vuelta del segundo motivo. Primer motivo, punto derecho, revés, no se olviden este revés tejerlo en forma abierta, no retorcido, derecho, punto revés, lazada, punto revés retorcido, lazada, punto revés. Repito el motivo, punto derecho, punto revés, derecho, revés, lazada, revés, revés retorcido, lazada, revés, y tejemos puntos de equilibrio, derecho, revés, derecho y punto del borde. Bueno, corazones, así tejemos, repitiendo estas 4 vueltas. Tejimos 2 motivos a lo ancho y 2 motivos a lo alto. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.